¿Cómo andan, queridos filósofos, queridas filósofas, amantes de la filosofía, del buen vivir, del saber vivir? Sigamos pensando juntos con Immanuel Kant y su análisis trascendental. Desde ya les adelanto que trascendental en Kant y en toda la filosofía posterior es un término muy específico y muy particular que nada tiene que ver con lo trascendente, nada tiene que ver con lo divino, ni con un dios, ni con lo que está más allá de la inmanencia. Trascendental tiene que ver con la forma en que se hace algo, tiene que ver con la condición de posibilidad, tiene que ver con lo que llamará estructuras trascendentales o estructuras puras del conocimiento sensible y del conocimiento inteligible o racional. Tiene que ver con la forma en que algo se da, en la forma en cómo algo se manifiesta o cómo algo queda ordenado, ¿sí? Vamos a las notas para poder trabajar más en detalle esta cuestión de lo trascendental y el análisis trascendental de Kant. El hecho de estar circunscriptos al ámbito de la experiencia, porque otra cosa no podemos conocer, y que la razón solo pudiera moverse dentro de ese marco, le llevó a Immanuel Kant a preguntarse hasta dónde era posible que la razón pudiera conocer esa experiencia. ¿Y cómo podía estar seguro del valor de ese conocimiento? Porque si definitivamente ya no podemos conocer la realidad, ¿tiene sentido, tiene valor ese conocimiento que la razón nos está dando? ¿Podemos construir algo a partir de eso que la razón nos está dando y los sentidos para conocer? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso que conocemos en realidad tiene valor? Es valioso ese conocimiento. En otras palabras, se puede decir que el análisis trascendental es el intento de responder ambas preguntas. Por un lado, buscaremos determinar cuáles son los límites de la razón y por ende del conocimiento, y en segundo lugar, si podemos confiar y determinar qué nos asegura el valor de ese conocimiento. Es decir, primero vamos a determinar hasta dónde podemos conocer, y en segundo lugar, si eso que llegamos a conocer tiene valor. ¿Tiene valor conocer hasta donde llegamos a conocer o es una quimera de la realidad que tampoco tiene mucha importancia ponerse a pensar en lo que conocemos? Ante la primera pregunta, Kant siempre respondió que la razón es la única que puede conocer sus propios límites. No podemos establecerle límites religiosos a la razón, dice Kant, sino que para poder decir hasta dónde llega la razón, no hay más que preguntarle a la razón hasta dónde puede llegar, ¿no? Básicamente, es sentarle en un banquillo a la razón y empezar a preguntarle, a indagarle hasta dónde podés llegar a conocer la realidad. ¿Cómo la conocés? ¿Bajo qué formato conoces la realidad? ¿Podés conocer cosas que estaban a priori sin experiencia o solo conoces aquello que tiene una base experiencial? ¿No? Toda una serie de preguntas que uno le podría llegar a hacer a la razón. No dudó nunca, ni siquiera bajo la tentación de anteponer una entidad divina o un ente suprasensible, en decir que la razón es la única que puede conocer sus propios límites. Hay que indagar a la razón, decía Immanuel Kant. Ante la segunda cuestión de si podemos confiar en ese conocimiento que la razón puede alcanzar, la respuesta fue un poco más discernida. Llevó un poco más de tiempo responderla porque es una pregunta más compleja, dado que implicaba conocer el camino de fundamentar la primera. Una vez que sepamos hasta dónde conoce la razón, vamos a poder saber de algún punto si ese conocimiento que logra alcanzar es un conocimiento que vale la pena alcanzar o no. Si bien sabía que la razón era la única que podía referirse a sí misma a los límites, el problema era saber cómo hacerlo
de tal forma que se conociera sin contradicción alguna, de manera fundada, sus propios límites. ¿Cómo conocer los límites de la razón? Ya sabemos que es la razón la que se tiene que preguntar a sí misma hasta dónde conoce. Pero ¿cómo hace esas preguntas? ¿Cómo se las responde? En un primer intento pensó el camino de desarrollar una ciencia llamada fenomenología. Inventar una ciencia que va a recibir el nombre de fenomenología, que estudiaría el valor del conocimiento y los límites de la capacidad de conocer de los sentidos. Entonces, para poder conocer hasta dónde conoce la razón, primero teníamos que conocer hasta dónde conocen los sentidos, y de esa manera vamos a poder establecer un límite que todo aquello que no puede conocer los sentidos es lo que va a terminar conociendo la razón, por una cuestión de descarte, ¿no? Una cuestión lógica. Además, porque es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos percibir como lo experiencial. Entonces es más fácil saber qué es lo que pueden conocer los sentidos y cómo conocen los sentidos que empezar por la razón en sí misma, que se nos va a poder complicar, porque una imaginación, uno dice, está bien, se me aparece en la cabeza, se me aparece en la razón, en la conciencia, en la memoria, en la imaginación. Pero ¿es un acto racional o es un acto que es racional y tiene fundamento, tiene antecedentes en la experiencia, o es un sentido interno que nosotros tenemos, la imaginación? Por eso hay que definir qué son los sentidos, qué conocen los sentidos y cómo conocen los sentidos. Una vez que definimos eso, nos va a quedar ya delimitado el campo de conocimiento de la razón. Algunas cuestiones. Su estudio preliminar, publicado en el texto llamado La Disertación, concluyó lo siguiente. La delimitación de la potencia de conocimiento de la sensibilidad, incluyendo dentro de sus límites a la geometría, de alguna manera nos está diciendo que encontró que el conocimiento de la sensibilidad tenía su límite, obviamente en la propia experiencia y en lo que los sentidos podían, obviamente, experimentar. Pero incluyó, a su vez, también otras cuestiones dentro de lo que uno puede delimitar, conocer, definir, determinar, describir como conocimiento sensible. Todo lo relativo a la geometría pasó a estar dentro del campo del conocimiento sensible. Y uno se puede preguntar por qué. ¿Por qué la geometría está dentro de la sensibilidad? Porque uno se puede hacer la pregunta, ¿el cuadrado como figura cuadrada surgió de la nada en nuestra cabeza? ¿Es un conocimiento a priori o pensamos en el cuadrado porque hay cosas que llamamos cuadradas en la realidad y de alguna manera las vaciamos de contenido dejándolo básico y lo transformamos en un pensamiento analítico? ¿O es al revés? ¿O porque nuestra mente piensa en cosas cuadradas o acepta figuras cuadradas, vemos cosas de la realidad y decimos que son cuadradas porque se parecen a lo que pensamos? Digo, dos formas de captar y de percibir la realidad. Uno, se genera el cuadrado en la cabeza de forma a priori, es decir, anterior a toda experiencia, y en el otro el cuadrado se va a generar en nuestra cabeza una vez que experimentamos cosas que nos daban la sensación de lo que es con una forma que después terminamos diciendo a nosotros poniéndole el nombre de cuadrado. El conocimiento racional del ser humano, la segunda cuestión a la que llega en la disertación, es que no es del tipo divino. La razón no conoce la manera en que puede conocer Dios. Es decir, la razón humana no conoce por una intuición intelectual. No intuye. La razón humana piensa, ordena,
pero no intuye, no capta esencias como planteaba Aristóteles o como planteaba Platón. La conciencia humana, el conocimiento racional, la potencia de conocimiento racional, solamente piensa, ordena juicios que de alguna manera van a terminar generando el objeto de conocimiento, pero no intuye la esencia, no intuye la sustancia como pensaba Aristóteles o como pensaba Platón. De alguna manera, lo que Kant está diciendo es que nuestra mente solo puede ver, ser impactada o activada por formas, pero no las puede crear. Es una intuición pasiva en algún punto que solo puede pensar los fenómenos, aquel material que le dieron los sentidos espacio-temporalizadamente. Los datos sensibles espacio-temporalizados es aquello que solo puede pensar la razón. No puede crear más allá de cosas, no crea cosas más allá de lo que experimenta, ni puede crear cuestiones, solamente piensa, no crea, piensa, no intuye. La condición de posibilidad de la sensibilidad, la forma en cómo ordena los sentidos, todo el bombardeo, el aparato, el bombardeo de material sensible, son el espacio y el tiempo. No hay forma, ni la hubo, ni la hay, ni la habrá, según Kant, de que el ser humano perciba por medio de sus sentidos el material sensible de una forma que no sea espacio-temporalizada. Cada vez que nosotros conocemos por nuestros sentidos, inmediatamente será procesado, se le adjudican coordenadas espaciales y se le adjudican coordenadas temporales. Entonces uno puede decir que una cosa sucedió antes que la otra y que eso estaba arriba, abajo, al costado mío o en otra habitación o en otro planeta. Pero el espacio y el tiempo, decíamos, no existen fuera del ser humano. Entonces, en esto hablamos de formalidades. Son las maneras en que nuestros sentidos, o nuestra razón también tendrá sus propias condiciones de posibilidad, van a formatear el material que les llega, cómo lo van a procesar. En algún punto, las formalidades que formatean los estímulos sensibles que reciben los sentidos cumplen la función de principios formales. Son llamados también estructura trascendental de la sensibilidad. Es la estructura formal, es la forma en cómo la sensibilidad procesa aquellas sensaciones o material sensible, mejor dicho, que recibe. La potencia de conocimiento racional también va a tener su propia estructura trascendental, va a procesar los fenómenos que le va a dar la sensibilidad de una forma particular. Lo hicieron nuestros antepasados, lo haremos nosotros y lo harán los que nos siguen según Kant. Todos de la misma manera. Todos subsumimos esos fenómenos a categorías que están de alguna manera ya impresas en nuestra conciencia. O sea, nuestra conciencia tiene, o nuestra razón tiene determinadas formas concretas de ordenar los fenómenos, y esas formas concretas de ordenar los fenómenos, ya los vamos a ver, se llaman juicios. Y cada juicio a su vez también tiene una forma concreta de ordenar los contenidos que se van a llamar categorías. Tienen su propia estructura de cómo trabajar. La potencia del conocimiento racional no puede conocer en principio la dimensión racional de lo real. Solo puede conocer aquello que ha sido espacio-temporalizado y que fue un material sensible en algún momento.
esto, de alguna manera, ya les voy anticipando que va a dejar de fuera del pensamiento de Kant como un pensamiento concreto, real, verdadero, al que uno va a poder llegar, el conocimiento de los valores. O sea, si no puedo experimentar el bien, ¿cómo es que voy a poder conocer el bien? No se puede para Kant. Lo que no significa que no haya una ética kantiana, la vamos a ver, me imagino que la próxima clase. Y una vez terminada la ética kantiana, seguramente plantearemos algo de la filosofía contemporánea, las líneas principales y los autores que se fueron abriendo en esa filosofía contemporánea. De alguna manera también va a dejar fuera del conocimiento verdadero el que puede llegar al ser humano, el conocimiento de Dios. Porque a Dios no lo podemos experimentar por los sentidos, según Kant, y como no lo podemos experimentar por los sentidos, entonces tampoco lo va a poder conocer nuestra razón. No vamos a poder transformar a Dios en objeto de conocimiento y no vamos a poder transformar los valores en objetos de conocimiento. Por lo tanto, se genera de alguna manera un punto de inflexión importante en el mundo de la ética. Se genera un punto de inflexión importante en el mundo también de la teología, más adelante, no tanto en el momento de Kant, sino más adelante cuando se empieza a utilizar su fundamento filosófico, su pensamiento filosófico aplicado a la teología, ¿no? Con algunas reformas, neocantianismo. Básicamente dejemos entonces hasta acá este video, pero lo que tenemos que recordar es que hacer un análisis trascendental es hacer un análisis de las formas en cómo conocen nuestros sentidos y las formas en cómo conocen nuestra razón. Necesitan siempre un material. Los sentidos, el material sensible que les llega por, el rayo de luz que impacta en los ojos. Eso es procesado espaciotemporalmente y no hay otra forma de procesar que no sea espaciotemporalmente con nuestros sentidos. Eso se llama fenómeno. El fenómeno va a llegar a nuestra capacidad de conocer racional y va a empezar a subsumir ese fenómeno en juicios y categorías. A partir de ahí sí va a poder hacer, ya lo vamos a ver, un juego con esos juicios. Y de alguna manera va a poder sostener Kant que existen juicios sintéticos a priori. Es decir, que no tengan relación con la experiencia, pero no por eso significa que no tengan fundamento en esa experiencia. Ya vamos a ver con detalle en el próximo video de qué estamos hablando. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando, ahora sí, de la crítica de la razón pura, una de las obras de la filosofía que marcará la historia en adelante.